Funeral de Irene de Grecia y día especialmente triste para la familia real. Una jornada lluviosa teñido de gris esta mañana en la capital madrileña, donde ha tenido lugar el último adiós a la hermana de la reina Sofía. Los reyes, junto a sus hijas Leonor y Sofía, han acompañado a la emérita en uno de los momentos más dolorosos de su vida. Estas son las imágenes liberadas por Casa Real. Un sepelio un poquito diferente porque se ha hecho, como hemos dicho, en una catedral ortodoxa. La tristeza, bueno, pues es palpable, pero bueno, ha habido como diferencias respecto a lo que es un funeral católico. La reina Sofía ha despedido a su hermana, que durante décadas fue su confidente y compañera de paseos, música y largos veranos en Palma desde que se instalara en Zarzuela en los años 80. Perdonad un poco este tono, pero no iba a hacer vídeos. La verdad es que me he encontrado un poquito regular y bueno, yo agradeceré a todas las personas que lo tengan en cuenta y den su like a este vídeo. Queremos contar algo más de lo que ha pasado. Sé que esto ha sido esta mañana. Pero bueno, en torno a las 12 los restos mortales de la princesa han sido trasladados desde el Palacio de Zarzuela. Allí tuvo lugar la capilla ardiente este pasado jueves, hasta esta catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid. Allí se ha celebrado una misa funeral en honor a la hermana de la reina emérita. Vemos que el espacio es bastante pequeño, bastante estrecho, y a su llegada al templo, como hemos visto, la reina Sofía se ha mostrado visiblemente afectada por la pérdida, acompañada de sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, con rostros bastante serios. Vemos a la reina flanqueada, en este caso, por Leonor y por Leticia. Y bueno, en un gesto de absoluta complicidad, pues Leonor ha sujetado el paraguas de su abuela. Están muy pendientes de ella, una muestra un poco de su apoyo condicional. Han coincidido con el resto de la familia, menos con quien ha causado baja, que ha sido Juan Carlos I. Felipe lo hemos visto visiblemente conmovido y ha llegado ahí junto a Leticia. Poco después lo han hecho las infantas Elena y Cristina, acompañadas de algunos de sus hijos, entre ellos Irene Urdangarín y Victoria Federica, que han aparecido juntas. Ausencia también de Froilán. Ahora veremos un poquito también las fotos. Hay que decir que ha habido música en este funeral, por cierto, elegida por la reina Sofía. Y bueno, pues la tía Pecu, ese apodo que cariñosamente tenía, pues era muy querida por sus sobrinos. Felipe, Elena y Cristina, y siempre, bueno, es que llevamos ya 2 vídeos repitiéndolo, fue el gran pilar de apoyo de la reina Sofía, que ha querido estar unida hasta el final. La pérdida es dolorosa para todos y bueno, desde que se instalara en los años 80 en Zarzuela, pues ese ha sido el palacio donde ha vivido sus últimos días. Jaime de Marichalar también ha asistido a la misa funeral, no sé si lo veis. A ver, es que no han hecho zoom y a mí me cuesta hacerlo. A ver, está aquí a la izquierda. Y veréis una persona, bueno, pues que destaca un poco por su altura. Bueno, pues ese es Jaime de Marichalar. No se ve muy bien, pero bueno. Y como digo, pues se ha reunido a casi toda la familia real en un emotivo encuentro, con la ausencia de Juan Carlos I, que insisten por consejo médico y debido a su delicado estado de salud, se le ha desaconsejado realizar el viaje desde Abu Dhabi, ya que el desplazamiento podría poner en riesgo su corazón. Cuando el reloj ya marcaba pasadas las 12 del mediodía, los restos mortales de Irene de Atenas han entrado al templo, como hemos visto, a hombros de una escuadra militar de 6 soldados, con el féretro cubierto por una bandera con el escudo de la Casa Real griega. En el interior de la catedral hemos visto esta imagen de unidad, junto a sus hijas, Felipe y Leticia, y la reina emérita frente al ataúd despidiendo a la princesa. Ha sido un poco la postal más conmovedora de la jornada. Madre mía, los ojos de la reina Sofía. Tristeza, tristeza brutal.
Es normal, ¿no? Ha habido un instante de silencio, de emoción contenida, que ha resumido un poco el profundo vínculo que unía a la princesa Irene de Grecia con el resto de la familia real. Ahí vemos una de sus últimas fotos. Bueno, ya está malita, pero igualmente, pues bueno. Leticia se la ha visto estando pendiente de su suegra y durante la ceremonia religiosa se ha sentado a su lado. Dicen que ha habido complicidad. La verdad es que en estas imágenes, ahora veremos más, yo creo que se ha visto un poco lo normal. La princesa de Asturias y su hermana Sofía no le han quitado ojo. Y bueno, hay un momento, sí, ahora vemos un poco las fotos, pero sí, hay un momento que la reina se gira para decirle una cosa a Leticia al oído. Y bueno, alguien que se ha sentado en uno de los bancos principales y ha llamado la atención ha sido Victoria Federica. Ayer estuvo en televisión, es un programa grabado, El Desafío, pero bueno, con rostro muy serio, con gesto pensativo. Y su madre, Elena de Borbón, se ha mantenido ahí en pie, como la vemos, junto a su hermana, la infanta Cristina, Alexia de Grecia y su marido, Carlos Morales. Las tres compartían un vínculo muy estrecho con su difunta tía. Se dice incluso que Cristina puso a su hija menor, Irene, en homenaje a la hermana inseparable de doña Sofía. Este no es el último funeral, va a haber otro, más simbólico, el lunes 19. Bueno, vamos a ver por aquí más imágenes, en este caso del diario El País. Las voy a poner un poquito más rápido para que nos dé tiempo a verlas. En Grecia, la Casa Real griega ya prepara el sepelio para recibir el féretro con los restos mortales de la hija de Pablo I de Grecia y Federica de Hannover. El funeral oficial de la princesa Irene se celebrará el próximo lunes 19 de enero en Atenas, donde se espera que viajen también Felipe, Leticia, Sofía y Leonor y por supuesto la reina Sofía. De momento no sabemos si Cristina y Elena o algunos de sus hijos van a estar también por aquí. Irene será enterrada junto a su hermano Constantino, fallecido en 2023 a los 82 años, y junto a sus padres en el histórico cementerio de Tatoi, en la capital helena. Y bueno, aunque es un funeral, lo cierto es que ha habido también tiempo para las anécdotas. De hecho, el exnovio, la expareja de Irene Urdangarín, Juan Urquijo, ha querido también despedirse. Y ha llamado bastante la atención. Bueno, entiendo yo, a ver, este Juan Urquijo también tiene lazos, en este caso con la familia real, pero bueno, esto yo lo he visto como que lo han criticado. Veis que la catedral es pequeña, se ha querido hacer una cosa austera, pero bueno. Como digo, esta ceremonia solemne ha visto el reencuentro de Irene Urdangarín con Juan Urquijo. A Irene pues ha llegado del brazo de su prima Victoria Federica y ha cruzado miradas con su ex Juan Urquijo, que también se ha acercado a acompañar a la familia. Juan es hermano de Teresa Urquijo, mujer del alcalde de Madrid. No ha ido solo, hay que decir que ha llegado junto a sus padres, ya que por Teresa de Borbón dos Sicilias, abuela materna de este chico, pues es prima del rey emérito. Bien. Ha llamado especialmente, como digo, esta asistencia porque la cosa se torció el pasado verano y rompieron su relación. Se ha visto, bueno, una relación diplomática, pero no hay imágenes ni fotos de ambos saludándose durante el responso. Dicen que este chico también es amigo de Victoria Federica, a pesar de que tanto una como la otra pues son muy diferentes, pero bueno. Aquí era una cosa familiar, yo entiendo que tenían que estar un poco la gente que tenía que estar. Me llama un poquito... Mira, ahí veis a Victoria Federica, está a la izquierda, ¿vale? Y bueno, pues lo que digo, ¿no? Que era una cosa austera, sobre todo porque la catedral era pequeña y ahí no cabe tantísima gente, con lo cual entiendo yo que quien tenía que haber ido era la familia. Jaime de Marichalar se ha colocado en las últimas filas, pero bueno, ha querido estar y esto es un poco lo que se sabe.
Voy a contaros alguna que otra anécdota más de la jornada. Al final es un funeral y bueno, han filtrado un poco la lista completa de las personas que han ido. Cristina de Borbón, 2 Sicilias y Pedro López Quesada. Victoria López Quesada. La infanta Margarita y su marido Carlos Zurita, a los que no he visto. Sí es verdad que bueno, no han hecho zoom, en este caso a todo el mundo, pero era una de las presencias que no sabía si estaban, si no estaban. También han estado Kirill y Kubrat de Bulgaria, Alexia de Grecia con Carlos Morales, que los hemos visto antes, Jaime de Marichalar, muy al fondo, y Miguel y Pablo Urdangarín también, aunque no se ven las imágenes, pero bueno, ahora os lo muestro un poco por fotos. También ha pasado José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que ha compartido entrada con su mujer Teresa Urquijo, y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acudido de riguroso luto. Bueno, yo personalmente creo que no era un evento en este caso para lucirse. Valoro un poco pues eso, que se haya querido hacer de la manera más austera. Como siempre había vivido Irene de Grecia, hay comentarios que yo me he encontrado en redes sociales diciendo que bueno, que un estómago menos a alimentar. Esto no es verdad. Irene de Grecia no recibía ningún tipo de asignación por parte de Casa Real. Quien la ayudaba era su hermana, y en este sentido ha sido una persona que ha trabajado toda la vida y que ha estado involucrada, como hemos visto en los últimos vídeos biográficos, en temas de responsabilidad social, bueno, sobre todo con lo que tenía que ver en este caso con la India. Con lo cual, a mí algunos comentarios me parecen, pero bueno, ya estamos acostumbrados de que siempre que pasa una noticia fuerte en este sentido, bueno, pues todo el mundo se lanza a opinar, aunque no tenga ni la más menor idea. Vuelvo a pedir perdón porque estoy un poquito raro, ¿eh? He sufrido un proceso vírico que me ha tenido muchas horas en cama. Ahora me he levantado, estoy intentando hacer este vídeo. Bueno, a ver. Han analizado la comunicación. Mira, ahí vemos a Irene y a Victoria Federica. Me llama la atención que estas imágenes no las haya recogido Casa Real. Es el diario El País, en este caso, de quien estamos... Mira, Pablo, lo estoy viendo ahí por detrás. Antonio Resines, sí, se me había olvidado, que ha sido una... Antonio Resines, al parecer su mujer es íntima amiga de la infanta Elena. No le gusta a él que le pregunten sobre estas cosas, pero bueno. Y Jaime de Marichalar, ahí lo veis a la derecha, el más alto. Bueno, en fin. Más imágenes por aquí, en este caso, Leticia, Sofía y Leonor saliendo de la catedral ortodoxa. Bueno, hay que decir que han estado... a ver, es que es un funeral, es que aquí ya no es cuestión de... Y si se hubiesen puesto a llorar a lágrima viva también hubiese estado bien, porque yo creo que todos entendemos que es un momento triste, a pesar de que sí es verdad que nos llama la atención, bueno, pues el hecho un poco de otra religión, en este caso, como lleva este tipo de actos, ¿no? Ahí vemos a la reina Sofía un poquito más entera, dando las gracias, en este caso, a los sacerdotes. Desconozco un poco el nombre, no estoy yo tan puesto en cosas de religión. Y bueno, sí, era la imagen un poco que se quería ver. Pero sí, había que estar con la reina Sofía y pues eso, aplaudir en este caso a toda la gente que ha querido estar. Entiendo, ha faltado Juan Urdangarín, ¿no? Ahí veo yo a Miguel, a Pablo lo hemos visto antes, y de Juan Urdangarín pues no se sabe nada.
Vale, vamos a ver un poco la noticia breve, en este caso de la agencia EFE, y ya pasamos a ver un poco las fotos. Luto en la familia real española. Así despedían en Madrid a la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, antes del traslado de sus restos a Atenas. En una mañana gélida y bajo una lluvia persistente, llegaba el féretro con el cuerpo de la princesa, fallecida en Madrid a los 83 años el pasado jueves. Poco después, a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio llegaban los reyes y sus hijas, junto con la reina Sofía, que ha entrado a la capilla del brazo de la princesa Leonor. También asistieron las infantes. Eso a mí no me gusta en los funerales y tal. Yo lo entiendo que la gente va allí a dar el apoyo y tal, pero a mí el tema de los aplausos, especialmente en los funerales, yo no digo en otros eventos, aplausos, abucheos, pero en un funeral yo particularmente se me hace un poco falta de respeto, aunque no vaya con esa intención, pero se me hace un poco raro. Elena y Cristina, así como la mayoría de los nietos de la reina emérita. El féretro, cubierto con la bandera de Grecia y el escudo de la familia real griega, fue portado por 6 guardias reales y escoltado por el obispo Besarión Spiridon Komsias, encargado de oficiar la ceremonia. Bien, aquí estamos viendo, no la he localizado antes, pero en primera fila la infanta Margarita junto a su marido Carlos Zurita. El afecto de la familia real hacia Irene de Grecia, a la que llamaban cariñosamente tía Pecu, quedó reflejado. La música era Everything's Gonna Be Alright. Everything's Gonna Be Alright. En la amplia presencia de miembros de Zarzuela y exdirectores de la Casa Real, así como de otros familiares ya llegados, también presentes el alcalde de Madrid y la presidenta de la comunidad. Tras el responso, numerosos ciudadanos accedieron a la capilla ardiente para dar su último adiós a Irene de Grecia. El lunes en Atenas se celebrará el funeral antes de su entierro en el cementerio de Tatoi. Bueno, pues ahí teníamos la noticia de EFE. Ahora, si queréis, vemos algunas imágenes en instantáneas, porque, bueno, para ver un poco, pues prácticamente a todo el mundo. Bueno, pues aquí tenemos un poco las instantáneas, en este caso Cristina y Elena llegando con Alexia de Grecia. Los paraguas han sido, pues eso, una constante. Pedro López Quesada y Cristina de Borbón, 2 Sicilias. Esta foto, digo, me he quedado así un poco raro, porque bueno, es verdad que cuando llueve y tal, pero ver a la mujer ahí en silla de ruedas y que... No sé, un poco raro, ¿no? Sí, es verdad que... no sé. Raro me he quedado con esta foto. Vale, por aquí tenemos más. Alexia de Grecia con Carlos Morales. Atrás, Pablo y Miguel Urdangarín. Miguel, como tengo yo la impresión, me parece que ahora mismo es el más alto de los 4 hermanos, ¿eh? Lo he visto en otras fotos igual, me da esa impresión. Jaime de Marichalar, no es la infanta Elena con la que llega, ¿vale? Que esto se ha dicho, no. Vale, a ver. Aquí los vemos llegando. Los Urdangarín. Victoria Federica e Irene Urdangarín. Acompañadas de no sabemos exactamente quién. Aquí el alcalde de Madrid junto a su mujer. A ver, yo entiendo que tenga que ir alguien un poco en rollo institucional y tal. Y entiendo también que esta mujer es familia, ¿no? Pero se me ha hecho un poco raro ver a políticos ahí. Porque Irene, y estoy leyendo así biografías y tal, era de todo menos política. Intentaba no meterse por su posición, pero... Si buscáis un poco su trabajo en la India y demás, podéis ver que era una persona bastante crítica con el poder establecido. Entonces esto se hace un poco raro. Pero bueno, entiendo que han ido ahí y esto tampoco es criticable. Sí me llama la atención un poco el tema de las sonrisas, ¿vale? No vamos a un evento, vamos a un funeral, pues acudes con cara de circunstancia y ya está, ¿no?
Yo he visto particularmente a la infanta Sofía, no sé si triste, a lo mejor por su abuela. Leonor ha estado como más entera. Esta foto es brutal, ¿eh? También lo digo, aquí sosteniendo el paraguas, en este caso a la reina Sofía, que ha querido estar, pues como siempre, ¿no? Correcta en su sitio. Leonor muy seria, pero es que la infanta Sofía sí se le ha visto que en algunos momentos, de hecho a Victoria Federica en algún momento se le ha visto profundamente emocionada. Bueno, Leticia, a ver, se dice que Leticia, desde lo de Telma y tal, el tema de los funerales lo lleva mal, lo lleva cada vez peor. Y en este caso siempre hemos hablado un poco de que con Irene de Grecia probablemente la relación era mucho mejor que con la reina Sofía. En fin. ¿Veis lo que os digo? La cara de Sofía. En fin. Aquí la infanta Cristina. La infanta Elena. Y perdonad, vuelvo a repetir un poco porque he tenido un proceso vírico que me ha tenido en la cama durante horas y estoy haciendo aquí el vídeo como puedo. Así que os agradezco vuestros likes y la paciencia. Irene Urdangarín junto con Victoria... En esta foto no, pero en imágenes dentro de la catedral, Victoria Federica sí estaba con la cara bastante triste. Aquí Pablo y Miguel. Bueno, estas fotos ya las hemos visto antes. A ver. Bien, aquí ya en la catedral. Todo muy estrecho, pero bueno. Y aquí saliendo, pues bueno, los sacerdotes estos acompañando un poco a la reina Sofía en estos momentos. Yo creo que la mujer estará perdida. Porque tendrá que asumir un poco todo. Aquí vemos al exnovio de Irene Urdangarín. Bueno. Aquí ya se ve mejor un poco la tristeza de Victoria Federica. Y este que ha acudido con sus padres, Juan Urquijo. Y esto es lo que decía yo, la cara de la infanta Sofía. No quiero decir que Leonor haya sido más fría, pero a mí se me ha dado la impresión de que en algún momento Sofía se iba a romper por completo. Al fin y al cabo, pues eso, decimos, bueno, ha sido una persona pues que han visto toda su vida, que además ha estado en palacio, que no es a lo mejor que se encuentra abstraídas ellas dos, por ejemplo, de sus primos. No, es una persona que ha pasado los veranos con ella, que ha estado con su abuela, la reina Sofía, y que evidentemente pues habrán vivido cosas. Bueno. Más fotos. Aquí era un momento que sí, que me ha dado la impresión de que Cristina ya se rompía, ya saliendo de la catedral, metiéndose en el coche que ha compartido, si no me equivoco, con sus hijos. Aquí también tenemos cara de circunstancia de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Aquí se le ve un poquito mejor en última fila. Ha llamado la atención por la altura, pero vamos. Los militares llevando el féretro. Y bueno, pues aquí despidiendo. Bueno, hay que decir que en la capilla ardiente de Zarzuela el féretro estaba abierto por expresa orden de la familia. Esto es lo que os he dicho antes, aquí compartiendo una confidencia. Bueno. Y pues eso, una catedral ortodoxa muy bella para quien le guste este tipo de arte, pero muy pequeña. Bueno, aquí, esta era la foto que yo decía. Aquí se ve a Victoria Federica llorar. Que me ha sorprendido. En fin, lo dejamos por aquí. Esto ha sido un día triste, en este caso para la reina Sofía, para toda la familia real, la pérdida de un miembro familiar importante, que con una biografía espectacular en los dos últimos vídeos que hemos sacado, pero aquí tenemos más incluso sobre Irene de Grecia. Me parece que es una de las royals
más activas en este sentido, que no es simplemente pues eso, una princesa y ya. No, tiene una historia bastante interesante y como digo, pues queda otro funeral, el de Tatoi en Grecia, el día 19, próximo lunes. Espero yo ya también estar un poquito mejor, ¿vale? No estoy yo afectado evidentemente por esto. Sí le he querido dar un tono serio, pero si notáis más seriedad es por eso, porque he pasado un proceso vírico en las últimas 24 horas que me ha dejado un poco mal. Así que más que nunca agradezco vuestro like, suscripción y nada, dejar vuestras opiniones en comentarios y gracias por estar ahí y de nuevo perdón porque no estoy haciendo el vídeo en mis mejores circunstancias.